¿Alguna vez has sentido que el mundo te observa esperando que tropieces, mientras por dentro tu alma se desmorona en pedazos que nadie puede ver? Eso era yo, Diana Spencer, en el verano de 1980, cuando crucé con acento agudo por primera vez el umbral del castillo de Balmoral, con apenas una pequeña maleta y un corazón lleno de dudas que me acompañarían hasta el final. Cada baldosa blanca y negra bajo mis pies era como caminar sobre un tablero de ajedrez donde yo era apenas un peón, movido por fuerzas que no comprendía. El aire del castillo susurraba secretos de siglos, pero ninguno me preparó para el peso de la corona invisible que ya comenzaba a posarse sobre mi cabeza. ¿Será suficiente?, pregunté tímidamente cuando señalaron mi equipaje. No sabía entonces que esa pregunta definiría el resto de mi existencia. Nunca sería suficiente para ellos, pero sería más que suficiente para cambiar el mundo para siempre. Como testigo silencioso de aquellos días en Balmoral, puedo afirmar que nunca había visto a la familia real tan intrigada por una invitada. Diana Spencer no era la candidata obvia para el príncipe Carlos, pero había algo en ella que desafiaba todas las expectativas establecidas durante generaciones. Carlos, el soltero más codiciado del mundo, heredero al trono de Inglaterra, había estado bajo presión constante para encontrar esposa. «Es hora de que sientes la cabeza, Carlos. Es hora de que nos hagas abuelos», le había espetado la reina con esa autoridad que solo ella podía ejercer. El príncipe buscaba más que una compañera, necesitaba a alguien que le diera un heredero y un repuesto, como se decía crudamente en los círculos palaciegos. Capítulo 1. La llegada. La rutina del castillo me fascinaba y me aterrorizaba a la vez. Té a las 4 con la reina, gin tonic después, bridge en la mesa de cartas, paseos con los corgis por jardines que parecían demasiado perfectos para ser reales. Cada ritual era una prueba silenciosa, cada mirada una evaluación de mi valía como futura madre de reyes. «Estoy completamente fuera de mí», le confesé al mayordomo que me acompañó a mi habitación aquella primera noche. Sus ojos mostraron una compasión que rara vez vería en los años siguientes. No sabía que esa sensación de estar perdida me acompañaría como una sombra fiel hasta mis últimos días en París. Entre aquellas paredes llenas de historia, mi juventud chocaba contra siglos de tradición. Cada protocolo era una lección sobre lo que se esperaba de mí, pero nadie me enseñó cómo preservar mi alma en el proceso. La soledad del poder ya comenzaba a filtrar su veneno en mis venas, transformando mis sueños de princesa en pesadillas de prisionera dorada. Observar a Diana durante esos primeros días fue como ver a un pájaro libre intentando adaptarse a una jaula de oro. Su espontaneidad natural chocaba constantemente con la rigidez del protocolo real, creando momentos de tensión que todos podíamos sentir, pero nadie se atrevía a mencionar. El nombre en la puerta de su habitación, Lady Diana Spencer, parecía brillar con una luz propia en aquellos pasillos sombríos. Era como si el destino hubiera marcado ese momento con tinta invisible, escribiendo ya las primeras líneas de una tragedia que tardaríamos décadas en comprender completamente. La familia real la observaba con esa mezcla de curiosidad y cautela que reservaban para los elementos impredecibles. Diana no encajaba en sus moldes preestablecidos, y eso, paradójicamente, la hacía tanto más fascinante como más peligrosa para el equilibrio milenario de la institución monárquica. Capítulo 2. Orígenes de una princesa. Mi infancia había sido una preparación cruel para lo que vendría después. Cuando mis padres se separaron, algo dentro de mí se rompió para siempre, como un cristal fino que nunca vuelve a sonar igual después de quebrarse. Esa inseguridad plantada en mi alma de niña creció como una semilla amarga, floreciendo en cada momento de vulnerabilidad que experimentaría como mujer adulta. Althorp Park era mi refugio sagrado, ese lugar mágico donde podía bailar en el gran salón sin que nadie juzgara mis movimientos, nadar en la piscina sintiendo que el agua lavaba mis penas, tocar el piano permitiendo que cada nota liberara emociones que no sabía expresar con palabras. Mi padre me adoraba con esa intensidad silenciosa que solo los padres heridos saben dar, y ese amor fue el único ancla real que tuve en mi juventud turbulenta. Pero incluso entonces, las sombras de la duda me perseguían como fantasmas benévolos. Mi boda será en la abadía de Westminster, bromeé una vez durante la boda de mi hermana Sarah,
sin saber que esas palabras casuales se convertirían en una profecía que sellaría mi destino de manera irrevocable. La tragedia de mi historia comenzó mucho antes de conocer a Carlos, mucho antes de convertirme en princesa. Comenzó con una niña que aprendió demasiado pronto que el amor podía desaparecer sin aviso, que las promesas podían romperse como hojas secas, que la seguridad era solo una ilusión consoladora que los adultos inventan para dormir por las noches. Diana Spencer no era obviamente de la realeza, y sus detractores nunca se cansaron de recordárselo llamándola despectivamente plebeya. Pero la ironía histórica era que su linaje aristocrático era probablemente más antiguo y noble que el de la propia familia real. Los Spencer habían servido a la corona durante siglos, derramando sangre en batallas olvidadas, y Diana llevaba esa historia en sus venas con un orgullo silencioso que pocos en el palacio comprendían o respetaban. Su hermana Sara había salido anteriormente con el príncipe Carlos, lo que añadía una capa extra de complejidad psicológica a toda la situación. Pero fue Diana, no Sara, quien capturó la atención del príncipe durante aquel fatídico fin de semana de otoño. Con apenas 17 años, irradiaba esa mezcla única de inocencia y determinación, que resultó absolutamente irresistible para un hombre acostumbrado a la predictibilidad de las relaciones cortesanas. El encuentro que cambiaría para siempre sus destinos ocurrió en la casa de Philip de Pas, donde Diana consoló a Carlos tras el funeral de Lord Mountbatten, la figura paterna que había perdido recientemente. «Te ves tan triste, tan solo», le dijo con esa empatía natural que la caracterizaría durante toda su vida. En ese momento de vulnerabilidad compartida, se plantaron las semillas de una relación que cautivaría al mundo entero, y que eventualmente los destruiría a ambos de maneras que ninguno podía imaginar. Capítulo 3. El cortejo y la trampa dorada. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias que me arrastraban como hojas en una tormenta. Por un lado, experimentaba la embriaguez del primer amor verdadero, esa sensación de flotar que solo conocen los corazones jóvenes cuando encuentran a alguien que parece completar el rompecabezas de su existencia. Carlos era atento, encantador cuando quería serlo, y representaba todo lo que una joven romántica podía desear en un príncipe azul. Pero había algo que no encajaba, una disonancia sutil que mi intuición captaba pero mi mente enamorada se negaba a procesar. Durante nuestras conversaciones telefónicas, a menudo sentía que él estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente, como si una parte de su corazón permaneciera siempre en otro lugar, con otra persona cuyo nombre aún no conocía pero cuya sombra ya comenzaba a proyectarse sobre nuestro futuro. La presión mediática llegó como un tsunami devastador que cambió mi vida de manera irreversible. De ser una simple maestra de guardería pasé a convertirme en la mujer más fotografiada del planeta de la noche a la mañana. 40-50 fotógrafos acampaban permanentemente en la puerta de mi apartamento, siguiendo cada uno de mis movimientos con la persistencia de cazadores profesionales. Esa foto icónica que Arthur Edwards tomó de mí saliendo de la guardería con el vestido transparente, se convirtió en el símbolo de mi supuesta inocencia, pero en realidad marcó el momento exacto en que perdí para siempre mi privacidad, y con ella, una parte esencial de mi humanidad. La estrategia de cortejo de Carlos seguía los patrones establecidos por generaciones de miembros de la familia real: calculada, ceremonial, y completamente desprovista de la espontaneidad que caracteriza al amor verdadero. Sus invitaciones a Diana para pasar tiempo en Balmoral, a bordo del Britannia, y en otras residencias reales, no eran gestos románticos impulsivos, sino movimientos deliberados en el tablero del protocolo matrimonial aristocrático. La propuesta de matrimonio, cuando finalmente llegó, reveló la naturaleza transaccional de toda la relación. ¿Te das cuenta de que un día serás reina?, le preguntó Carlos a Diana, como si el título fuera más importante que el amor que supuestamente los unía. La respuesta de Diana, años después, sería reveladora. Sabía que no sería reina, pero no veo cómo es posible que lo supiera. Esta confesión posterior reveló la profunda ingenuidad con la que había entrado en aquella unión, sin comprender realmente las fuerzas políticas y sociales que estaban orquestando su destino. El famoso intercambio durante la entrevista de compromiso se convirtió en una señal de alarma que pocos supieron interpretar en ese momento. Cuando el periodista preguntó si estaban enamorados, Carlos respondió: «Por supuesto, lo que sea que signifique enamorado».
La mirada de Diana en ese momento, captada por las cámaras, mostraba una mezcla de dolor y confusión que prefiguraba años de sufrimiento silencioso. Era evidente que él no sabía realmente lo que significaba amar, y ella aún no había comprendido que se había convertido en una pieza más en el complejo juego de la supervivencia monárquica. Capítulo 4. La boda del siglo. El 29 de julio de 1981 se suponía que sería el día más feliz de mi vida, pero ahora, con la perspectiva que da el tiempo y el sufrimiento, puedo decir que fue el día en que sellé mi propia tumba con un anillo de oro y una sonrisa forzada. La noche anterior había querido escapar, huir de todo ese circo mediático que había consumido mi existencia durante meses, pero mis hermanas me recordaron con cruel pragmatismo: Dutch, ya no puedes librarte. Tu cara está en los paños de cocina. Esa broma aparentemente inocente resumía perfectamente la trampa en la que me había metido. Ya no era Diana Spencer, la joven libre que podía cambiar de opinión o cometer errores sin consecuencias mundiales. Me había convertido en un símbolo, en una marca comercial, en una mercancía cuyo valor dependía de mantener la ilusión del cuento de hadas que el mundo necesitaba creer. Pero lo más doloroso de todo era saber, mientras caminaba por el pasillo de la Catedral de San Pablo del brazo de mi padre, que Carlos había estado haciendo regalos a Camilla incluso durante nuestro compromiso. ¿No me ves mirando a un lado y a otro? Estaba buscando a Camilla y ella estaba allí, confesaría años después. La presencia de la mujer que realmente tenía el corazón de mi esposo durante nuestra boda fue como una puñalada silenciosa que atravesó el vestido de tul y encaje para clavarse directamente en mi alma. Mi padre, que acababa de sufrir un derrame cerebral, era el único ancla real que tenía en aquel momento. Guiarlo por el pasillo se convirtió en mi salvación psicológica, porque me permitió concentrarme en algo real y tangible en medio de toda aquella fantasía televisada que estaba destruyendo mi vida interior paso a paso. La boda de Carlos y Diana fue presenciada por 750 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose instantáneamente en el evento televisivo más visto de la historia hasta ese momento. Pero detrás del espectáculo mediático, los conocedores del protocolo real podían detectar señales preocupantes que prefiguraban las turbulencias que estaban por venir. El vestido de Diana, con su cola de 8 metros, se arrugó durante el trayecto en el carruaje dorado, lo que los supersticiosos interpretaron como un mal augurio, pero el verdadero presagio se encontraba en los intercambios de votos. Diana se equivocó en el orden de los nombres de Carlos durante la ceremonia, un error que normalmente habría sido motivo de risa nerviosa, pero que en el contexto de una boda real adquirió tintes de mal presagio. El desayuno de boda en el Palacio de Buckingham reveló otro detalle significativo que pasó desapercibido para el público, pero que fue observado atentamente por el personal de servicio. Diana rechazó toda la comida, incapaz de comer un solo bocado debido a los nervios. Tenía un nudo en el estómago, confesaría posteriormente. Estaba totalmente excitada por el día, por la emoción, por el espectáculo, pero no podía tragar nada. La imagen icónica de Diana corriendo por los pasillos alfombrados de rojo del palacio, con su vestido de novia enrollado bajo el brazo y las zapatillas en la mano, capturó perfectamente la dicotomía que definiría su vida: la princesa pública perfecta y la mujer privada desesperada por escapar de su jaula dorada. Esa imagen de esperanza y libertad contrastaría dolorosamente con la realidad de aislamiento y control que experimentaría en los años siguientes. Capítulo 5. La realidad detrás del cuento. Los primeros meses de matrimonio fueron una educación brutal en la diferencia entre las expectativas románticas y la realidad política de ser una princesa real. Mi nueva vida en el Palacio de Buckingham se convirtió en una experiencia de aislamiento sistemático que ningún entrenamiento previo podría haber preparado. Charles estaba constantemente ausente, ocupado con sus deberes reales y, como descubriría más tarde, manteniendo su relación emocional con Camilla. Yo vivía en un apartamento del palacio, él en otro al final del pasillo, pero la distancia física era insignificante comparada con el abismo emocional que se abría entre nosotros día tras día. Las comidas compartidas se convirtieron en ejercicios de cortesía forzada, donde cada palabra era pesada y medida antes de ser pronunciada. El protocolo se convirtió en mi enemigo silencioso. Cada gesto estaba regulado, cada aparición pública calculada al detalle,
cada sonrisa cronometrada para obtener el máximo impacto mediático. Diana, cuando esté en público, por favor use sombrero y por favor use guantes, porque está tocando al público y podría contagiarse algo. Rezaba uno de los memorandos que recibía regularmente. Esas instrucciones aparentemente inocentes revelaban la profunda desconfianza que la institución sentía hacia mi naturaleza espontánea y mi deseo genuino de conectar con la gente común. La bulimia comenzó como una forma desesperada de recuperar algo de control sobre mi propia existencia. Cuando todo en tu vida está decidido por otros, cuando no puedes elegir qué comer, dónde ir, o incluso con quién hablar sin supervisión, el acto de vomitar se convierte en una forma distorsionada de autonomía personal. Era mi forma de gritar en silencio que todavía existía una Diana Spencer debajo de la fachada de la princesa de Gales. La transformación de Diana durante los primeros años de su matrimonio fue evidente para cualquiera que trabajara en el palacio. La joven radiante que había cautivado al mundo durante su boda se convirtió gradualmente en una mujer frágil, cuyos ojos perdieron progresivamente el brillo de la esperanza y la alegría espontánea. Los informes médicos de la época, mantenidos en secreto durante décadas, revelaban el alcance de sus problemas de salud mental. La depresión postparto después del nacimiento del príncipe William se complicó con episodios de autolesión que aterrorizaron al personal del palacio. Los intentos de suicidio, incluyendo el incidente en las escaleras de Sandringham que fue presentado públicamente como un accidente, demostraban la desesperación real de una joven que se sentía completamente atrapada en una vida que no había elegido realmente. La respuesta de la familia real a estos episodios reveló la naturaleza fundamentalmente disfuncional de la institución. En lugar de buscar ayuda psicológica profesional para Diana, la estrategia fue el encubrimiento y la minimización. Es solo porque ella es joven y nueva, y todo se calmará, había dicho la reina, demostrando una comprensión completamente inadecuada de la gravedad de la situación psicológica de su nuera. El contraste entre la Diana pública, que deslumbraba en cada aparición oficial, y la Diana privada, que luchaba desesperadamente por mantener su cordura, se convirtió en el tema central de su existencia. Esta dicotomía no solo era sostenible a largo plazo, sino que se convertiría en la semilla de la revolución silenciosa, que transformaría para siempre la percepción pública de la monarquía británica. Capítulo 6. El nacimiento de una rebelión. El nacimiento de William en 1982 me dio por primera vez un propósito real dentro de aquella jaula dorada. Ser madre me conectó con algo primitivo y auténtico que ningún protocolo podía regular completamente. Cuando sostuve a mi hijo recién nacido, sentí que por fin había algo en mi vida que era genuinamente mío. Algo que podía proteger y amar sin condiciones ni expectativas políticas. Pero incluso la maternidad se convirtió en un campo de batalla. Cada decisión sobre la crianza de William era escrutada, y frecuentemente, anulada por la reina y sus consejeros. Querían que enviara a William a una escuela interna desde muy pequeño, siguiendo la tradición real, pero yo me negué rotundamente. Mis hijos no van a crecer como extraños para mí, declaré, marcando la primera de muchas victorias en mi guerra silenciosa contra el sistema. La popularidad que comencé a ganar con el público general, se convirtió paradójicamente en mi mayor problema dentro de la familia real. Cuando Charles y yo aparecíamos juntos en eventos públicos, la gente gritaba, «¡Queremos a Diana!», mientras él permanecía en segundo plano. Esa inversión de roles tradicionales enfurecía tanto a Charles como a los cortesanos, que veían mi carisma natural como una amenaza al orden establecido. Al principio la luz de Diana era pequeña, pero empezó a brillar más y más, y era una especie de «ha nacido una estrella», me dijo años después uno de los empleados del palacio. El príncipe Carlos le decía, «¿Por qué? Me casé contigo, te hice una princesa. No naciste real». Esas palabras revelaban la herida profunda en el ego de un hombre que había sido criado para ser el centro de atención, pero que descubrió que su esposa poseía un magnetismo natural que él nunca podría competir. La evolución de Diana de princesa silenciosa a figura pública independiente no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un proceso gradual pero implacable de autodescubrimiento y rebelión contra las limitaciones impuestas por la institución monárquica. El punto de inflexión llegó cuando Diana comenzó a elegir sus propias causas benéficas,
ignorando las sugerencias apropiadas del palacio. Su trabajo con enfermos de SIDA, cuando la enfermedad aún llevaba un estigma social enorme, marcó el inicio de su transformación en una figura humanitaria global. La imagen icónica de Diana, estrechando la mano de un paciente de SIDA sin guantes, desafió décadas de protocolo médico y social, demostrando que estaba dispuesta a usar su posición para cambiar percepciones y salvar vidas. Diana hizo las cosas de manera diferente, recordaba uno de sus guardaespaldas. Llegaba un memorando del Palacio de Buckingham: Diana, cuando usted está en público, por favor use un sombrero y por favor use guantes, porque está tocando al público y podrías contagiarte algo. Pero ella ignoraba sistemáticamente esas instrucciones, siguiendo su instinto humanitario, antes que las regulaciones institucionales. Su trabajo en campos de minas terrestres en Angola, a pesar de la controversia política que generó, demostró que había encontrado su verdadera vocación como defensora de los más vulnerables del mundo. Lo vi simplemente como una distracción, porque no soy una figura política, soy una figura humanitaria, y siempre lo he sido, y siempre lo seré, declaró cuando fue criticada por supuestamente alinearse con posiciones políticas específicas. La transformación de Diana en una figura global independiente representaba una amenaza existencial para la monarquía británica tradicional, que dependía del control absoluto sobre la narrativa pública de sus miembros. Una princesa que podía generar titulares mundiales por su propia cuenta, que podía influir en políticas internacionales, y que tenía la lealtad del pueblo británico, era algo completamente nuevo en la historia de la realeza británica. Capítulo 7. La Guerra de los Galeses. Los años 90 trajeron consigo la desintegración final de cualquier pretensión de matrimonio funcional entre Charles y yo. La charada había durado más de una década, pero ya no podíamos mantener las apariencias ni siquiera para las cámaras. Cada aparición pública conjunta se convertía en un ejercicio de actuación forzada que engañaba a menos personas cada vez. La revelación pública de la relación de Charles con Camilla no me sorprendió, pero sí me liberó de cualquier obligación de mantener el secreto que había estado carcomiendo mi alma durante años. Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado, declaré en mi entrevista con Martin Bashir, una frase que resumía décadas de dolor en pocas palabras devastadoramente precisas. Esa entrevista fue mi declaración de independencia, mi momento de decir la verdad después de años de mentiras oficiales y medias verdades diplomáticas. Sabía que las consecuencias serían severas, que la familia real nunca me perdonaría por haber roto el código de silencio que protegía sus secretos más oscuros. Pero había llegado al punto donde mi supervivencia psicológica dependía de decir la verdad, independientemente del precio político que tuviera que pagar. Me gustaría ser reina de los corazones de la gente, en el corazón de la gente, dije durante esa entrevista, definiendo mi visión alternativa de lo que podía ser la realeza en el mundo moderno. No necesitaba una corona oficial para influir en las vidas de millones de personas. Mi conexión emocional directa con el público era más poderosa que cualquier título hereditario. El divorcio, cuando finalmente llegó en 1996, fue tanto una liberación como una sentencia de muerte. Me liberó de las restricciones matrimoniales que habían envenenado mi vida durante 15 años, pero también me privó de la protección oficial que, sin saberlo, había sido lo único que me mantenía con vida. La guerra mediática entre Charles y Diana durante los años 90 representó con acento agudo, una crisis sin precedentes para la monarquía británica. Por primera vez en la historia moderna, los problemas privados de la familia real se convirtieron en entretenimiento público global, erosionando el mystique cuidadosamente cultivado que había sostenido la institución durante siglos. La estrategia de Charles, de intentar rehabilitar su imagen pública mediante la admisión controlada de su relación con Camilla, demostró ser un error de cálculo masivo. Su entrevista con Jonathan Dimbleby, donde confirmó su adulterio, fue diseñada para generar simpatía por su posición, pero en cambio consolidó la percepción pública de Diana como la víctima inocente en el triángulo amoroso real. La respuesta de Diana con su propia entrevista televisiva no solo igualó el marcador mediático, sino que lo inclinó decisivamente a su favor. Su revelación sobre sus propios problemas de salud mental, sus intentos de suicidio, y su lucha contra la bulimia, humanizó la institución real de maneras que sus asesores de imagen nunca habían contemplado ni deseado. La entrevista de Panorama cambió todo, observó un comentarista real de la época.
Diana no solo había roto el código de silencio, había demostrado que podía jugar el juego mediático mejor que la propia institución que la había entrenado. Se había convertido en una fuerza independiente que ya no podían controlar. La decisión de la reina de forzar el divorcio inmediato después de la entrevista de Diana demostró el nivel de amenaza que representaba para el establishment. Una Diana divorciada perdería su título de Su Alteza Real, y, teóricamente, parte de su influencia pública. Pero como demostrarían los eventos posteriores, la popularidad de Diana trascendía cualquier título oficial. Se había convertido en algo más peligroso que una princesa rebelde. Se había convertido en un símbolo global de autenticidad, en un mundo de pretensiones institucionales. Capítulo 8. La libertad y el peligro. Los últimos meses de mi vida fueron paradójicamente tanto los más felices como los más peligrosos que había experimentado. Por primera vez desde mi adolescencia, me sentía verdaderamente libre para tomar mis propias decisiones, para elegir mis propias causas, para amar a quien quisiera sin tener que pedir permiso a una institución que nunca había valorado mi felicidad personal. Mi relación con Dodi Al-Fayed representaba más que un romance de verano. Era un símbolo de mi liberación completa de las expectativas y restricciones que habían definido mi vida adulta. Dodi era gentil, generoso, y lo más importante, me trataba como a una mujer normal en lugar de como a un ícono intocable. Con él podía reír sin calcular el impacto mediático, podía ser espontánea sin preocuparme por el protocolo, podía imaginar un futuro donde el amor fuera más importante que el deber. Pero esa libertad tenía un precio que solo comenzaba a comprender. Las amenazas ya no eran sutiles, eran cada vez más directas y específicas. La carta que escribí a Paul Burrell en octubre de 1996 no era paranoia infundada, sino una evaluación realista de mi situación. Siento que esta es la fase más peligrosa de mi vida. Planean un accidente en mi coche, fallo de frenos y lesiones graves en la cabeza con el fin de hacer el camino libre para Charles para que se case. Esas palabras escritas casi un año antes de mi muerte demuestran que yo era completamente consciente de la naturaleza letal de las fuerzas que se habían alineado contra mí. No era una víctima inocente que tropezó accidentalmente con información peligrosa. Era una mujer que había elegido deliberadamente desafiar a una de las instituciones más poderosas del mundo, sabiendo perfectamente cuáles podrían ser las consecuencias. Mi trabajo humanitario se había convertido en algo más que caridad, se había transformado en una forma de investigación que estaba exponiendo redes de corrupción que llegaban hasta los niveles más altos del poder británico e internacional. Las conexiones entre el tráfico de armas y las minas terrestres que estaba documentando no eran solo estadísticas abstractas. Eran evidencia concreta de crímenes que podrían destruir carreras políticas y derribar gobiernos. Los últimos 18 meses de la vida de Diana estuvieron marcados por una escalada sistemática de vigilancia, intimidación, y lo que solo puede describirse como preparativos para su eliminación. Los documentos que salieron a la luz décadas después revelan una conspiración que operaba en múltiples niveles, desde la vigilancia electrónica hasta la manipulación mediática y, finalmente, la planificación de su asesinato. La decisión de Diana de pasar el verano de 1997 con la familia Al-Fayed fue interpretada por sus enemigos como una provocación intolerable. Mohammed Al-Fayed representaba todo lo que el establishment británico despreciaba. Era extranjero, musulmán, rico, y completamente independiente de sus redes de control tradicionales. Más importante aún, tenía los recursos y la motivación para proteger a Diana de manera que la propia familia real nunca había estado dispuesta a hacer. La relación de Diana con Dodi no era simplemente un romance que incomodaba a la familia real, era una alianza estratégica que podría haber proporcionado a Diana la plataforma independiente que necesitaba para continuar su trabajo humanitario sin interferencia oficial. Un matrimonio con Dodi habría significado protección legal, recursos financieros ilimitados, y una base de operaciones fuera del alcance directo del gobierno británico. Las grabaciones interceptadas de las conversaciones telefónicas de Diana durante este periodo revelan una mujer que era perfectamente consciente de que estaba siendo vigilada, pero que había tomado la decisión consciente de continuar con sus actividades, a pesar de los riesgos. «Sé que están escuchando», le dijo a un amigo cercano en una llamada que fue grabada por los servicios de inteligencia británicos. «Pero ya no me importa.
La verdad tiene que salir, independientemente de lo que me pase. La noche del 30 de agosto de 1997, cuando Diana salió del Hotel Ritz en París, no era una turista desprevenida que se dirigía a una cita romántica. Era una mujer que había pasado meses preparándose para lo que sabía que podría ser su última batalla contra las fuerzas que habían controlado y manipulado su vida durante casi 2 décadas. Capítulo 9. La noche final. La noche del 31 de agosto de 1997 comenzó como muchas otras durante mi estancia en París. Cena en el Ritz, intentos de evitar a los paparazzi, la sensación constante de estar siendo observada por ojos invisibles que registraban cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Pero había algo diferente esa noche, una tensión en el aire que incluso Dodi podía sentir. Henry Paul, el conductor que nos llevaría en nuestro último viaje, no era un desconocido para nosotros. Había trabajado para la familia Al-Fayed durante años, y tanto Dodi como yo confiábamos en él implícitamente. Lo que no sabíamos entonces, lo que no descubriríamos hasta que fue demasiado tarde, era que Henry había sido comprometido, convertido en una pieza más en el elaborado juego de ajedrez que culminaría con nuestras muertes. Las últimas palabras que intercambié con Dodi mientras entrábamos al Mercedes fueron sobre el futuro, sobre los planes que habíamos estado haciendo para después del verano, sobre la posibilidad de una vida juntos lejos de la locura mediática que había consumido mi existencia durante tantos años. ¿Crees que alguna vez tendremos paz?, le pregunté mientras el auto se alejaba del hotel. Su respuesta fue la última cosa que recuerdo con claridad. La encontraremos, Diana. Te prometo que la encontraremos. El túnel del Pont del Alma se convirtió en mi tumba, pero no por accidente. Cada detalle de lo que pasó esa noche había sido orquestado con la precisión de una operación militar. La ruta específica que tomamos, las luces estroboscópicas que cegaron a Henry en el momento crucial, el retraso deliberado de los servicios de emergencia que permitió que mis heridas se volvieran fatales. Mis últimos pensamientos conscientes no fueron de miedo, sino de una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por William y Harry, que crecerían sin su madre y tendrían que cargar con el peso de mi muerte durante el resto de sus vidas. Pero también alivio, porque finalmente estaba libre de la jaula dorada que había sido mi prisión durante tantos años. La muerte, paradójicamente, se había convertido en mi única escapatoria posible hacia la verdadera libertad. Los eventos de la noche del 31 de agosto de 1997 representan uno de los asesinatos más sofisticados y cuidadosamente planificados de la historia moderna. La operación, que llevaba meses en preparación, involucró múltiples agencias de inteligencia, decenas de operativos, y una coordinación que solo instituciones con recursos gubernamentales podrían haber orquestado. La elección del túnel del Pont del Alma como ubicación para el asesinato no fue casual. Su configuración física proporcionaba el escenario perfecto para un accidente automovilístico que parecería creíble, mientras que su ubicación en el centro de París garantizaba máxima atención mediática y mínima posibilidad de investigación independiente por parte de las autoridades británicas. Henry Paul había sido reclutado como agente doble meses antes de la operación. Sus conexiones con los servicios de inteligencia franceses y británicos lo convertían en el candidato perfecto para el papel que tendría que desempeñar. La autopsia posterior revelaría niveles de alcohol y monóxido de carbono en su sangre que habrían hecho imposible que condujera. Pero esas sustancias fueron introducidas en su sistema después de su muerte como parte del encubrimiento. Las luces estroboscópicas que cegaron a Henry en el momento crítico fueron operadas por agentes especializados ubicados estratégicamente en el túnel. Los testimonios de testigos que reportaron estos destellos fueron sistemáticamente ignorados o desacreditados por la investigación oficial, mientras que los propios testigos fueron intimidados hasta el silencio. La ambulancia que transportó a Diana al hospital tomó deliberadamente la ruta más larga posible, deteniéndose 2 veces durante el trayecto para permitir que sus heridas se agravaran hasta el punto de ser fatales. Los médicos que la trataron posteriormente confirmaron que habría sobrevivido si hubiera recibido atención médica inmediata, pero el retraso calculado en su transporte garantizó que muriera antes de llegar al hospital. La operación fue ejecutada con una precisión que solo años de planificación meticulosa podrían haber producido. Cada variable había sido considerada, cada contingencia planificada, cada testigo potencial identificado y neutralizado.
El resultado fue un asesinato que se presentó al mundo como un accidente trágico pero evitable, cuando en realidad fue la culminación lógica de una conspiración que había estado desarrollándose durante años. Epílogo. El legado eterno. Mi muerte no fue el final de mi historia, sino el comienzo de mi verdadero legado. En los días, meses y años que siguieron a esa noche fatal en París, algo extraordinario comenzó a suceder. El pueblo británico, y el mundo entero, comenzó a despertar de la ilusión cuidadosamente construida que había sostenido a la monarquía durante siglos. Las flores que se acumularon fuera del Palacio de Kensington, las lágrimas que se derramaron en cada continente, la demanda pública de respuestas que nunca llegaron completamente, todo eso demostró que mi conexión con la gente común había trascendido mi muerte física. Me había convertido en algo más poderoso que cualquier princesa viviente. Me había convertido en un símbolo de autenticidad en un mundo de pretensiones, de compasión en un sistema de crueldad calculada. William y Harry, mis hijos queridos, cargaron con el peso de mi muerte de maneras que ningún niño debería tener que soportar. Pero también heredaron mi determinación de cambiar el mundo, mi rechazo a aceptar la injusticia como algo inevitable, mi creencia de que el poder debe usarse para servir a los más vulnerables en lugar de proteger a los más privilegiados. Cada vez que William abraza a un niño sin hogar, cada vez que Harry habla abiertamente sobre salud mental, cada vez que usan su plataforma para desafiar las expectativas tradicionales de la realeza, están continuando la revolución silenciosa que comencé, cuando decidí que ser auténticamente humana era más importante que ser perfectamente real. Mi voz fue silenciada en un túnel de París, pero mi mensaje continúa resonando en cada acto de rebeldía compasiva, en cada momento de honestidad emocional, en cada decisión de elegir el amor por encima del protocolo. La princesa del pueblo no murió esa noche. Se transformó en algo eterno e indestructible. La muerte de Diana marcó el fin de una era para la monarquía británica, y el comienzo de una crisis de legitimidad que continúa hasta el día de hoy. La investigación oficial sobre su muerte, que tomó más de una década en completarse, planteó más preguntas de las que respondió, alimentando teorías de conspiración que han persistido durante décadas. Los documentos clasificados que han ido saliendo a la luz gradualmente revelan una imagen cada vez más clara de una conspiración sistemática para silenciar a una mujer que se había convertido en una amenaza existencial para el establishment británico. Su popularidad global, su independencia financiera después del divorcio, y su creciente red de contactos internacionales, la habían convertido en una fuerza política independiente que no podía ser controlada por los métodos tradicionales. El impacto de su muerte en la percepción pública de la monarquía fue inmediato y devastador. La respuesta inicial fría y calculada de la familia real generó una reacción popular que forzó cambios fundamentales en cómo la institución interactúa con el público. La famosa semana de silencio de la reina después de la muerte de Diana casi resultó en una crisis constitucional que podría haber terminado con la monarquía británica. Pero quizás el legado más importante de Diana no está en las reformas institucionales que su muerte forzó, sino en el ejemplo personal que estableció para futuras generaciones. Demostró que era posible usar una plataforma de privilegio extremo para generar cambio social real, que la autenticidad emocional podía ser más poderosa que el protocolo tradicional, y que el coraje individual podía desafiar exitosamente a las instituciones más poderosas del mundo. Su historia continúa inspirando a activistas, reformadores, y cualquier persona que se sienta atrapada por sistemas que valoran la conformidad por encima de la humanidad. Diana Spencer, la joven tímida que llegó a Balmoral con una pequeña maleta, se transformó en Diana, princesa de Gales, que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente real en un mundo de falsas pretensiones. Créditos finales. Esta es mi historia, contada con las palabras que nunca pude decir en vida, con la verdad que murió conmigo en París, pero que vive eternamente en cada corazón que se niega a aceptar la injusticia como inevitable. La historia de Diana, princesa de Gales, nos recuerda que el coraje individual puede cambiar el mundo, que la compasión auténtica es más poderosa que cualquier título, y que algunas batallas valen la pena luchar, independientemente del precio personal que tengamos que pagar.